Hola, vamos a dar inicio a este curso que lleva por nombre Tamiz de Problemas del Lenguaje. Como objetivo por el cual vamos a estar trabajando para cumplir es el desarrollar competencias teórico-metodológicas para la correcta aplicación y calificación del tamiz Problemas del Lenguaje. Para empezar ya en forma, me gustaría comentarles un poco algo que tiene que ver con el lenguaje y la comunicación. El lenguaje y la comunicación no son lo mismo, pero una tendencia es que siempre van de la mano. El principio del desarrollo normativo conlleva al desarrollo del lenguaje y a la comunicación como procesos simultáneos, cuya función primaria es la comunicación y el intercambio social. Cuando ustedes identifiquen una persona que tenga lenguaje y no comunicación, ese es un foco rojo. Cuando hay comunicación y no hay lenguaje, hay distintos tipos de lenguaje, también hay otro foco rojo. Siempre van de la mano, dependiendo la edad del sujeto, es que las características de uno u otro se van haciendo más complejas. No es el tema del taller ver estas características específicas del desarrollo del lenguaje y la comunicación, pero sí es muy importante que tengamos en cuenta algunas estadísticas para poder contextualizar pues nuestra aplicación y calificación del test. Eh, en México, pues los problemas del lenguaje afectan en promedio entre el 8 y el 10% de la población global. En otros países se reporta que solo en la población infantil el porcentaje del trastorno específico del lenguaje o TEL varía entre un 7 y un 12%. En México pues no existe una estadística específica, solo se mencionan todos los problemas para comunicarse, en lo que se incluyen los que derivan de problemas motrices, orgánicos, sensoriales y neurológicos. Y esta limitada identificación de los problemas del lenguaje se ha convertido en un problema de salud y de educación en varios países latinoamericanos, recordando que todo problema de comunicación va a conllevar a distintas problemáticas más complejas como lo es a nivel de procesamiento cognitivo más elevado, siendo que el lenguaje pues es un proceso cognitivo complejo ya de por sí, que es de vital importancia en los contextos educativos y sociales, ya que por desgracia el principal medio de comunicación pues es el lenguaje oral principalmente. Y digo por desgracia porque pues existen muchas otras alternativas a las cuales están muy olvidadas en distintos contextos y que nosotros podríamos retomar. Entonces, una forma de identificar a los niños con dificultades de lenguaje es mediante el uso de pruebas de tamiz, que son instrumentos de fácil aplicación y con una eficacia en la detección. Una diferencia que hay entre una prueba de tamiz y una prueba diagnóstica es que la prueba diagnóstica pues permite individualizar la atención y se aplica posterior a las pruebas de tamizaje. Las pruebas de tamizaje pues nos permiten identificar los niños con riesgo de problemas en su desarrollo y se aplican a toda la población, aunque aparentemente esté sano el niño o los niños, los grupos en las escuelas, se deberían de aplicar tamizajes. ¿Por qué? Porque resulta ser que muchos profesionales, inclusive padres de familia, que trabajamos en el área, no somos expertos en todos los temas. Entonces pudiéramos estar teniendo enfrente a un niño con un problema de lenguaje complejo y no poderlo visualizar por la dificultad para acceder al conocimiento especializado. Entonces las pruebas de tamizaje le permiten a los maestros, a los distintos profesionales, captar este grupo de niños que tienen factores de riesgo para entonces sí someterlos a una prueba de evaluación diagnóstica que permita caracterizar su situación y problema y pues individualizar la atención. El TPL es una prueba de tamizaje que se debería de aplicar de manera rigurosa a todos los niños y niñas que tengan o no tengan alguna sintomatología. Es bien importante eso. Dentro de la evaluación del desarrollo infantil, pues este tipo de pruebas nos permiten conocer el nivel de maduración alcanzado por un niño, comparar las habilidades adquiridas con las del grupo de edad, cuantificar las habilidades mediante un cociente de desarrollo. Ahí al encontrar alteraciones se debe de caracterizar la enfermedad y orientar al tratamiento. Entonces tenemos que tener muy en claro cuál es un tipo de prueba de tamiz, cuál es un tipo de prueba diagnóstica para los fines que nosotros pretendamos hacer. Ya casi para finalizar esta pequeña introducción, pues también existen, dependiendo de la evaluación, tipos de diagnósticos. Un diagnóstico funcional que se define o define las áreas fuertes y aquellas con deficiencias, o los diagnósticos etiológicos que tienen que ver con el origen, y un diagnóstico categórico que permite etiquetar el padecimiento con un término que engloba
a un grupo de niños con una deficiencia similar. Estos términos son muy médicos, pero es importante que perdamos el miedo a la palabra diagnóstico y que lo utilicemos como una herramienta. El TPL nos va a permitir eso, hacer un buen diagnóstico descriptivo, funcional, para mejorar una intervención, independientemente de que se sea una persona o un profesional en el área clínica o en el área de la salud. El TPL nos va a llevar a trabajar, a identificar todas estas poblaciones que pudieran tener un riesgo en su desarrollo o no, en el desarrollo del lenguaje y la comunicación, específicamente con el trastorno específico del lenguaje.